Y estamos estudiando la palabra del Señor, la voluntad de Dios para la familia. Esa es la serie que estamos viendo durante todo este año. Y vamos a hablar hoy de nuestro tema, las influencias en el hogar. Eso es lo que vamos a ver en el tema de hoy, las influencias en el hogar. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tiene, hermano? Dice la escritura: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Fíjese que al revisar este pasaje de Romanos, nos damos cuenta que el apóstol está advirtiéndonos a que acomodarnos al sistema de vida, de enseñanzas, de doctrinas, de filosofías, de ideas de este mundo, nos puede, hermano, acarrear serias consecuencias en nuestra vida espiritual. Hoy en día, hermano, estamos sufriendo, el cristianismo está sufriendo una invasión en las familias cristianas, logrando que muchos hogares cristianos o muchos hijos de cristianos se pierdan en el camino a través de las influencias de enseñanzas que están logrando infiltrarse dentro de los hogares. Usted va a ver, hermano, que lamentablemente la siguiente generación de familia no siempre sigue siendo cristiana. ¿Y esto debido a qué? Debido a que las influencias que el enemigo logró infiltrar en la vida de los hogares cristianos, logró minar y logró destruir los fundamentos cristianos que se pusieron o que no se pusieron porque no se hizo el trabajo de poner fundamentos en la siguiente generación. Pero eso ha sido un logro del enemigo, logrando infiltrar en el corazón de un hogar, hermano, la invasión de pensamientos totalmente contrarios a la voluntad del Señor. Usted recuerda aquella mujer llamada Loida y a otra llamada Eunice, madre y abuela de Timoteo, el discípulo de Pablo. Increíblemente, Pablo realza la fe de Timoteo como un resultado de la influencia directa de Loida y de Eunice, su madre y su abuela. Habían hecho una influencia tal en la vida de Timoteo que la fe, hermano, de Timoteo sobresalía de muchos. ¿Podríamos nosotros, como creyentes, decir lo mismo de nuestras generaciones que vienen? Quizás nosotros no somos producto, algunos sí. Quizás nosotros no somos productos del abuelo o de la abuela que compartieron el evangelio. Quizás a nosotros nos alcanzó el Señor directamente. Pero ¿qué influencia estamos dando en nuestros hijos? ¿Será que nuestros hijos se van a parar firme en el evangelio? ¿Van a caminar como verdaderos hijos de Dios y van a dar testimonio de la conversión de su padre o la conversión de su abuelo? ¿Van a dar testimonio ellos? En alguna ocasión van a poder decir: es que yo soy hijo de Dios porque mi madre doblaba sus rodillas, porque mi abuelo
nos predicaba el evangelio. ¿Vamos a hacer nosotros de eso? ¿Nuestros hijos van a dar testimonio? ¿O como muchos en el camino se van a adaptar a este mundo y se van a acomodar al estilo de vida, al pensamiento, a las doctrinas, a las filosofías, a las ideas que en el mundo se están moviendo? Es por eso que el tema de hoy, las influencias en el hogar, creo yo que es de suma importancia en todo aquel que tiene un hogar, que tiene una familia y que realmente quiere dejar una huella de fe en los corazones de sus hijos, de sus nietos o de los que vienen en la generación. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Vamos a meternos un poquito más dentro del tema. Y el apóstol Pablo a los corintios le dice: no erréis, no se equivoquen, no erréis. Las malas conversaciones o las malas conversaciones corrompen, dice, las buenas costumbres. Hay buenas costumbres que los cristianos debemos asimilar y practicar. Hay buenas costumbres que debemos asimilar. Y hay costumbres, hermano, que debemos desechar de una sola vez. Deberíamos de desecharlas. ¿Por qué? Porque hay costumbres que van a minar el corazón de los hijos o van a minar el corazón de la familia y van a destruirlos. Muchas veces los padres de familia acuden ya sea al ministro, a un líder, a un consejero, para preguntar: mire, hermano, ¿y está bien que haga tal cosa? Está bien que haga tal cosa. Y qué bueno que pidan consejo, porque algunos no lo hacen. Está bien que mis hijos oigan música mundana. Aleluya. Está bien que mis hijos lleguen hasta las 2 de la mañana viendo el internet. Está bien que mis hijos se junten con los pandilleros. Está bien que mis hijos hagan lo mismo que hace el mundo. Preguntas que, si tienen el anhelo de corregir, van a encontrar una respuesta con la ayuda del Señor, sabia, prudente y apegada a la Biblia. Pero si en realidad no queremos corregir, quizás solo encontremos contradicción para lo que estemos haciendo, porque al final muchos hacen lo que ellos quieren. Pero las consecuencias son fatales, porque no perdemos un hijo, hermano, no perdemos un hijo simple y sencillamente en algo que hacer. Perdemos a veces un hijo o una hija en el alma, porque el diablo logra contaminarlo para nunca más volver a ser hijo de Dios o buscador del Señor. Es por eso, hermano, que el apóstol Pablo dice: miren, no se engañen. Dice el versículo capítulo 15, verso 32: no erréis, es decir, no se engañen. No nos engañemos. Las malas costumbres o las malas conversaciones van a corromper la vida espiritual de nuestra familia y de nuestros hijos si no la paramos a tiempo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces vamos a tratar de ver esta noche, con la ayuda del Señor, tres puntos de este tema de las influencias. Y lo primero que debemos de decir, hermano, es qué tipo de información o qué tipo de comunicación entra a nuestra casa. Eso es importante. ¿Qué tipo de información o qué tipo de comunicación hay en nuestros hogares? Hay que revisar muy bien ese aspecto. Y déjenme que vaya a Génesis capítulo 11, versículo 3 al 5. Es interesante, hermano, que las costumbres malas o las personas que buscan lo malo encuentran siempre con quién juntarse.
siempre, para hacer lo malo. Siempre la abuelita decía, siempre hay un roto para un descosido. ¿Ha oído usted a saber de dónde lo sacaron? ¿Va? Pero siempre hay un roto para un descosido. Es decir, como que siempre hay alguien, para un malo siempre va a haber otro malo. Siempre. Y en Génesis capítulo 11 vemos un ejemplo de eso. Génesis capítulo 11, verso 3 al 5. Dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, porque si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Este pasaje se refiere a aquella famosa historia de la Torre de Babel, donde el Señor envía confusión de lenguas y todas las personas ya no se confundieron. Pero es interesante, el punto no es la confusión de lenguas que el Señor envió como una sentencia de ellos, sino el punto que yo quiero que usted vea es cómo, hermano, las personas se unen para hacer lo malo. ¿Cómo se unen para hacer lo malo? Porque no era que estaban haciendo una edificación común y corriente, no, era una torre que llegara al cielo. Es decir, nosotros podemos llegar solos al cielo. Nosotros podemos llegar. No necesitamos de Dios para llegar al cielo. Nosotros podemos construir nuestro propio pedestal, nuestra propia manera de subir al cielo. No necesitamos de Dios. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje que estaban repartiendo a toda la humanidad en ese entonces, porque esa era la humanidad en ese entonces. Pero lo interesante es cómo se unen para hacer lo malo. Hermano, hace algunos días se estuvo hablando de protestas y esto, y no quiero entrar en ningún tipo de polémica. Hay protestas que tienen un buen sentido, podríamos decirlo así. Pero hay hermano, marchas que realmente asustan a usted. Hay unas marchas donde aparentemente se está exigiendo un derecho, pero realmente se está exigiendo seguir pecando. Realmente se está exigiendo, nosotros queremos vivir así, no queremos ser como los demás, no queremos ser ni hombres ni mujeres, nosotros somos nuestra propia forma de vivir. Y cómo se unen, y tremendamente uno encuentra en la historia y en el registro, encuentra que las marchas más grandes son de ese tipo. Las marchas más grandes en todo el mundo son las marchas de comunidades de ese tipo. ¿Cómo se unen para exigir vivir en contra de la voluntad de Dios? Es tremendo, ¿no le parece? Ahora, sí, hermano, pero como hay que vean ellos qué hacen y hay que vean ellos. Sí, el gran problema es que nuestros niños de hoy miran que eso es normal. ¿Sí me estoy dando a entender? Nuestros niños y nuestros jóvenes de hoy están creciendo con ese ambiente a la par y lo miran tan natural y tan normal que no les asusta, ni siquiera les asusta, ni siquiera lo miran como malo. ¿Sabe por qué no lo miran como malo? Porque no tienen fundamentos. No tienen fundamentos, no pueden discernir
entre lo bueno y lo malo. Tremendamente, asústese con lo que voy a decir. Algunos de nuestros niños o jóvenes, su mejor amigo es uno de esos. ¿Me está oyendo, hermano? Algunos de los niños o algunos de los jóvenes tienen como su mejor amigo a uno que practica ese tipo de cosas. Pero es que es normal. Está introduciéndose, influyendo el pensamiento, la ideología, la doctrina, la filosofía, se está introduciendo hasta lo más profundo del alma y logra que la persona ya no discierna entre lo bueno y lo malo. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cuántos dicen amén? No, yo no estoy hablando de razas, no estoy hablando de razas, no estoy hablando de hispanos, de blanquitos, de morados, no estoy hablando de todas las personas que deciden vivir una vida promiscua, una vida homosexual, una vida de promiscuidad sexual y que exigen derechos, pero que se unen para ir en contra de la voluntad del Dios de los cielos. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? O sea, yo no tengo problema, no tengo problemas con lo que la persona decida hacer en su vida. Ese no es mi problema. A mí me mandaron a predicar lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice es que eso es pecado. Y que eso acarrea muerte. Y muerte eterna. Y sí me mandaron a predicar a las familias de las iglesias hermano, que el diablo está logrando infiltrar ese mismo pensamiento y que muchos cristianos ni se han dado cuenta de lo que se está infiltrando en el corazón de los niños o de los hijos o de los jóvenes. Pero porque el diablo es astuto y lo encubre. Pero bueno, sigamos un poquito más. Acompáñame a 1 Corintios capítulo 14 verso 6. Estamos hablando del tipo de información o comunicación que entra. Usted sabe que por la televisión entra mucha información, por el internet entra mucha información, por la escuela entra mucha información, por los amigos, las influencias de los amigos, entra mucha información a los jovencitos y a los niños. Y necesitamos estar alertas ante eso. No se trata solo de decir no, se trata de explicar las razones bíblicas, de poner fundamentos en el corazón de los niños y los jóvenes y aún de nuestro hogar para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo. Leemos 1 Corintios capítulo 14 verso 26. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros, oiga esto, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué dice, hermano? Para la edificación. Aunque el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintio, déjenme usar ese pasaje y no lo estoy sacando del contexto, simple y sencillamente le estoy dando una aplicación bíblica. Hermano, ¿no podemos usar esto en nuestra casa? Yo digo que sí. Esto se puede aplicar en nuestra casa. Cuando nos reunimos en casa, ¿qué hay en nuestras casas? Hablamos salmos, hablamos doctrina, hablamos de lenguas, interpretación. ¿Qué hay cuando? Mira, hermano, y esto es parte de la influencia. Note, por favor, si usted y yo
lográramos introducir en nuestro hogar palabra de Dios, enseñanza, estudio, el estudio de familias de vida. Voy a usar ese porque es el único que yo tengo a nivel así íntimo, a nivel hogar, donde mi intención, mi anhelo y lo que el Señor puso en mi corazón es que la familia entrara en una práctica o en una costumbre que auxiliara y ayudara al hogar a poder recibir palabra del Señor. Fíjense, porque es una costumbre que normalmente no tenemos, aunque deberíamos de tener, porque eso es lo que dice la Escritura. Cuando nos reunimos, ¿qué hay? Lo que perseguimos con la familia de vida es que cada hogar, mire hermano, yo sé que a algunos les ha costado. Y es más, algunos quizás dijeron, ay hermano, es que mire, es que no me sale usted. Ya probé, viera que yo trato, pero y como que no le hallo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que está pasando es que no se está esforzando en estudiar la palabra. Porque para poder hacer lo que pretendemos en familia de vida, es que alguien o algunos, hablando de la pareja, ¿va? Esposo y esposa, y si hay un joven en el hogar, pues qué bueno que se pueda unir. Fíjese que en mi casa me ha gustado a mí lo de familia de vida. ¿Sabe por qué? Porque no lo doy yo. No lo doy yo. Lo dan uno de ellos, uno de mis hijos. Entre ellos se lo reparten. Un miércoles lo da uno, otro miércoles lo da otro. Y entonces yo me pongo a oír. Por supuesto, por supuesto. Como todo buen pastor, siempre doy una opinión. Aleluya. Y ya sabe cómo son mis opiniones, ¿verdad? Pero la intención es lograr que la familia se siente a la mesa o en los sillones y pueda compartir palabra. ¿No es eso la costumbre de un hogar cristiano, hermano? Claro que sí. Esa es la costumbre, esa es la influencia positiva que podemos tener en nuestros hijos. En lugar de que nuestros hijos pasen viendo el internet toda la noche, o le demos su tiempo para que vea televisión. Bueno, usted juzgue, usted mida los tiempos que hay que dar, pero cuán importante es que nuestros hijos oigan palabra. Y lo que el apóstol Pablo sugiere es que debe de haber salmos, es decir, cantos. Recuerde que salmos e himnos son cantos al Señor. Debe haber doctrina, debe de haber lengua. Eso quiere decir que debe de haber dones del Espíritu. Debe de haber revelación, interpretación. Y todo lo que se hace, oiga, todo lo que se hace en el hogar o en la iglesia debe de llevar el propósito de que sean edificados. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, por favor, hermano, necesitamos retomar prácticas de influencia positiva sobre nuestros hijos. Ahora, cuando hablo de positivas, no estoy hablando inclusive no estoy hablando de ideología positiva, estoy hablando de positivas porque estamos hablando de la Biblia. Estamos hablando de la palabra del Señor. Y lo que la palabra de Dios da, edifica a los creyentes. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, primer punto y primer elemento que debemos considerar. ¿Qué hay en nuestro hogar? ¿Qué se oye en nuestras casas? ¿Qué es el ambiente familiar? ¿Hay palabra? ¿Hay salmos? ¿Hay himnos? ¿Hay lenguas? ¿Hay esto? ¿O hay pleitos, disensiones, confusión? ¿Qué hay? Porque si queremos influir en nuestros hijos, necesitamos cambiar lo que esté pasando mal en nuestra casa. Número 2. Voy a leer antes de ir al punto número 2, Mateo capítulo 12,
verso 36. Y luego voy a mi punto número 2. Mateo 12, verso 36 dice: Mas yo os digo, oiga, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por favor, yo quiero pedirle de favor que subraye ese versículo, hermano, y lo aparte. Aparte como para poder volver a él una vez más. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta. ¿Cuándo? En el día del juicio. Hermanos, si nosotros tuviéramos en cuenta este pasaje y lo tuviéramos grabado en el corazón, no caeríamos en tanto error de hablar cosas que no edifican. No caeríamos en el chisme. Aleluya. No caeríamos. No caeríamos en la adulación. No caeríamos en hablar mal de alguien. No caeríamos en eso. ¿Por qué? Porque pensaríamos. Dice, no. De toda palabra ociosa vamos a dar cuenta en el día del juicio. Apartaríamos, hermano, palabras que no nos están edificando y mucho menos que están dañando a nuestra familia, porque de todos es conocido, hermano, que dependiendo de lo que hablemos en nuestra casa, en nuestra familia, podemos bendecirlos, pero también podemos maldecirlos. Entonces, tomemos muy en cuenta la información que tenemos o damos en nuestro hogar. Número 2, el punto número 2. Resulta que una mala influencia distorsiona la conducta de las personas. Es lo que dice Corintios. Las malas conversaciones, ¿qué dice, hermano? Corrompen las buenas costumbres. Es decir, las malas conversaciones cambian la conducta de las personas hacia una conducta negativa. Primera de Corintios, voy a ir a Gálatas primero. Gálatas capítulo 5, versos 7 al 9. Cuando hay una mala influencia en nuestro hogar, entonces hay un cambio de conducta, hay un cambio de manera de vivir. Y Gálatas capítulo 5, versículos 7 al 9, voy a leer, dice de la siguiente manera: Vosotros corríais, ¿cómo dice, hermano? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, dice el verso 9. Un poco de levadura, ¿qué dice? Leuda toda la masa. ¿Usted ha entendido ese versículo 9, hermano? Una pequeña pizca de levadura contamina. Un poquito de cosa contamina lo demás. Entonces, cuando hay malas influencias, hermano, va a caer en algún momento, va a caer en una mala conducta, en una forma de vivir. ¿Oyó usted aquel dicho, hermano, el que anda entre lobos? ¿Oyó usted eso? El que anda entre lobos, ¿qué dice, hermano? Aullar se enseña o aprende, ¿verdad? Termina aullando, porque lo van a contaminar. Anda entre miedosos y termina de miedosos. Anda entre violentos, termina siendo violencia. Anda entre pecadores, va a terminar pecando, porque leuda toda la masa, contamina toda la masa. De ahí la importancia, hermano, de qué entra a nuestro hogar, cuál es el tipo de información que nuestros hijos oyen, qué tipo de programas ven, qué tipo de música oyen, qué tipo de amigos tiene, todo eso, hermano. Y por supuesto, no solo nuestros niños y nuestros jóvenes, nosotros mismos. Pastor, fíjese
que ya no sé qué hacer con una señora que llega a la casa y que viera que me habla de todo el vecindario. Solo a eso oye, solo a chismear. ¿Y para qué le abre la puerta, pues? Porque no creo que se metió a la fuerza, ¿va? Y peor si le da café con pan. Ay, Dios, no se va. Alguien dijo, mire, cuando la vea venir de nuevo, una sugerencia, un consejo, cuando la vea venir de nuevo, dígale, qué bueno que ya vino a empezar a orar, Iba. Y póngase a orar con ella a la par. Va a ver que va a aguantar un tiempo y se va a ir. Y cada vez que llegue, póngala a orar. Ya no va a querer ir, porque el chismoso no le gusta orar. Aleluya. Al chismoso no le gusta orar. Le gusta hablar, pero no le gusta orar al Señor. Debemos ser sabios, hermano. Si las personas que están llegando a nuestra casa, a nuestra vida, a nuestro trabajo, están tratando de influirnos mal, paremos, hermano. Necesitamos tomar acciones. Necesitamos actuar con sabiduría, ¿cómo no? Con respeto y con sabiduría, porque al final los que vamos a ser contaminados somos nosotros y vamos a terminar igual o peor que las otras personas. Y nuestra familia también. Si queremos un hogar, hermano, bendecido por el Señor, caminando en la senda del Señor, hermano, es importante que actuemos ya. Sin temor, sin miedo, con respeto y con sabiduría. Pero hay que poner alto a lo que está dañando nuestra casa. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Ponga alto a los que están dañando su casa. Sigamos un poquito más. Primera de Corintios capítulo 6 verso 7. Quiero comentar el verso que leí. Vosotros corríais bien. Eso es lo que dice el texto. Vosotros corríais bien. Estoy en Gálatas ahorita. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? Eso quiere decir que Gálatas era una iglesia en Galacia. Comenzaron bien la vida cristiana, pero de repente, hermano, se vinieron abajo y se convirtieron en carnales los creyentes. ¿Por qué? Porque se dejaron influenciar por otros que dañaron su manera de vivir. Primera de Corintios capítulo 6 verso 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? El apóstol Pablo está refiriéndose a que en la iglesia de Corintios, hermano, se estaban peleando los hermanos. No es, hermano, extraño encontrar en las iglesias gente peleonera. Aleluya. Míreme para acá, por favor, hermano. Miren, no es extraño encontrar en las iglesias gente peleonera. Es gente que está siendo restaurada, pero que no le ha permitido todavía el Espíritu. Pablo tiene que poner a dos servidoras, a Sintique, ¿cómo se llamaba la otra? Se me fue el nombre, ahí lo tenía en la boca. Y estaban peleando las dos. Estaban peleando. Y a los de Corintios, más adelante, dice que había entre ellos divisiones, había entre ellos pleitos. Hermano, esas prácticas no edifican nuestra vida. Recuerde usted que la iglesia está compuesta por familias. La iglesia no es un grupo de gente fuera de... No, la iglesia es un conjunto de grupos, un conjunto completo llenado por familias, por hogares.
¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando algo está influyendo en nuestra vida, nuestra conducta cambia. Cambia a ser más agresivo, cambia a ser más peleonero, cambia a ser más divisor de división. O sea, nuestra conducta cambia. Por eso es que no debemos permitir que hayan malas influencias en nuestra vida, porque de repente, mire hermano, ¿cómo se da cuenta usted que nuestros niños o nuestros jóvenes les está pasando algo fuera de lo normal? Porque se empiezan a aislar, porque no quieren hablar con los padres, no se quieren sentar a la mesa con ellos. Aleluya. ¿Qué es lo que está pasando? Algo le está pasando en el alma. Algo le está influyendo el corazón para tomar esas actitudes. Ahora, ¿de dónde está influyéndolo? Eso sí ya no sabemos. No sabemos si es el amiguito de la paz, no sabemos si es el niño de la escuela, no sabemos si es el compañero de trabajo. Eso no lo sabemos. No le estoy diciendo de dónde, cuál es la fuente. Le estoy hablando del resultado de que hay una mala influencia. Se empiezan a aislar, no quieren hablar con uno, siempre andan malhumorados, no les puede decir uno nada. Levante, ahí limpia su cuarto y gritan un montón de cosas. No pueden hacer su cama. Aleluya. No pueden hacer su camita, no pueden. ¿Y por qué yo? La cama. Algo les está pasando. Están siendo influenciados. Y si no logramos, hermano, estar alerta y ser sabios, pueden ser afectados. Su conducta va a cambiar. Voy a ir a mi tercer punto para que vayamos avanzando un poquito más. Hablemos un poquito de las buenas costumbres. ¿Qué es lo que debería de haber en nuestro hogar? Ya hablamos de las malas influencias, la mala comunicación, hay un cambio de conducta. Debemos estar alertas a los cambios de conducta, pero veamos las buenas costumbres. ¿Qué es lo que Dios quiere que haya en nosotros? Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Dice la escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, y en ¿qué más dice, hermano? Y en las oraciones. Esta es la vida de los primeros cristianos. Este es el estilo de vida de los primeros creyentes. La pregunta es, hermano, es que eso era para aquellos. Alguien podría decir semejante cosa, ¿va? Es que eso era para aquellos, pero ahora no. Hoy es otro tiempo. Mucha gente se acomoda y usa como argumento un tiempo diferente. Pero la Biblia fue escrita para todo el mundo, para todas las generaciones y para todos los tiempos. Por eso usted ve que este libro lleva más de 4,000 años hablando del Antiguo Testamento. El Nuevo tiene 2,000 años y fracción, pero tiene 4,000 años y la Biblia sigue tan actual como aquel día. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, la palabra que fue inspirada en los santos hombres de Dios para que nos aconsejaran a nosotros, los que hemos alcanzado los fines de los tiempos. Fue dado este libro para todos los tiempos, para todas las generaciones. De tal manera, hermano, que la Biblia sigue siendo tan actual como hace 4,000 años. Usted lee la Biblia y el consejo que da es tan sabio
que se puede aplicar en el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, ¿qué es lo que debe de haber dentro de nuestros hogares? Debe de haber doctrina. Debe de haber comunión, dice, y en la comunión los unos con los otros. Lo que Dios quiere ver en un hogar es unidad. Lo que Dios quiere ver en una casa, hermano, es la unidad de un padre, de una madre y de hijos unidos. ¿Quién es el que divide? El diablo. El diablo es el que divide. Dios une. Dios une. De tal manera que si en el hogar están habiendo división, están habiendo desunidad, están habiendo pleito, es el diablo el que está trabajando. Es el diablo el que está trayendo todo eso, hermano. Y usted y yo como creyentes debemos pararnos firmes. Pararnos firmes. Y empezar a ver, hermano, que el diablo está trabajando y que necesitamos echarlo fuera de nuestra casa. Amén, hermanos. Voy al Hechos capítulo 4, versículo 32 al 33. Fíjense que habla de unidad, habla de oración. Hablaba de oración el verso 42. ¿Qué debe de haber en nuestros hogares? Debe de haber oración, hermano. Debe de haber oración con nuestra familia. Oremos juntos. Capítulo 4, verso 32 al 33 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Una de las características de la iglesia del principio es que había aprendido a tener comunión con todos los santos, y además, hermano, tenían en común todas las cosas. Dice, eso hablando de la mutua ayuda cuando alguien tenía alguna necesidad. Era la manera de convivir en ese tiempo. Fíjese que los apóstoles o los discípulos habían aprendido a ser como desprendidos de las cosas materiales. Y si alguien estaba necesitado, pues había que ayudarle. Y la gente no dudaba en ayudar, aún de lo poco que pudieran tener, compartían con el otro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? A mí me encanta ver a veces a los hermanos. Hay hermanos que son muy dados en eso. A otros les cuesta más, pero hay gente que es bien desprendida. Hay gente que yo recuerdo a alguien, hermano, que daba todo lo que tenía. Ese repartía todo. Fíjese que me hace falta tal cosa, llévese, decía, llévese. No, pero es que se va a quedar sin nada. No, pero lléveselo, ahí después consigo otro. Y lo daba. Era su manera de ser. Ese no lo prestaba, se lo daba a otro. Era su manera. Por supuesto, tiene que ser una gracia dada por Dios para llegar a esa manera de vivir, ¿verdad? Pero mi punto es que la iglesia del principio era una iglesia que sabía compartir de lo que tenía. Era una iglesia que sabía dar. Era una iglesia que sabía que las cosas que tenemos son temporales, hermano. Son temporales. ¿Sí me están dando a entender? Son temporales. Fíjese que una de las cosas que nuestros hijos deben de aprender es a ser dadivosos. Oiga lo que estoy diciendo. Deben de aprender a ser dadivosos. Porque hay niños que aprenden lo que el papá y la mamá hacen, ¿verdad? A esos no se les cae nada. Aleluya. Entonces los niños aprenden de la misma manera. Los niños aprenden lo mismo y dicen no. Por eso usted ve que hay niños que no pueden compartir de lo que tienen.
pero ni siquiera un churrito, hermano. Yo he visto niños, que no pueden dar un churrito. Yo me acuerdo, no sé de quién, alguien, dame un churrito. No, ¿y qué dijo? Un churrito, solo uno dame. No. Y la mamá quizás un poco apenada, dale uno al pastor. No. Son niños y todos los niños pasan por esa etapa. Todos los niños. No crea que solo un niño no, todos los niños pasan por esa etapa de que quieren retener todo lo que tienen. Pero esa es parte de nuestra enseñanza, a compartir, enseñarles a compartir con los demás. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿No dice la Biblia que es mejor cosa dar que recibir? ¿Por qué? Porque dando y compartiendo con los demás es como Dios bendice nuestra vida también. Dice que el que le da al pobre, dice un proverbio, dice que el que le da al pobre a Jehová le presta. ¿Se le puede prestar a Dios, hermano? Si Él es el dueño del oro y de la plata. Pero cuando tú le das a alguien, es como que le estás prestando a Dios. ¿Usted cree que Dios paga? Por supuesto que paga. Entonces vale la pena ser dadivoso, porque lo que hace es, oiga, si yo aprendo a dar, de alguna manera hago que el cielo se abra para mi vida también, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay costumbres que necesitamos recordar. Voy a ir terminando. Vuelvo a recordar estas costumbres. Debemos perseverar en la doctrina, aprender a convivir entre los hermanos, a las oraciones. Debemos ser dadivosos, compartir lo que tenemos. Y por supuesto, hermano, vamos a leer un último versículo en Jeremías, capítulo 32, versículo 39. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 32, versículo 39 dice, hablando acerca del pueblo del Señor, hablando acerca de los hijos del Señor, dice, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que también ellos, oiga esto, y sus hijos después de ellos. Una de las cosas que el pueblo de Israel hace muy fuertemente es doctrinar o enseñar a sus hijos la fe y lo que ellos creen. Y no solamente eso, sus costumbres, su lenguaje. Fíjese, hermano, déjeme darle un dato histórico importantísimo, o un dato actual también. ¿Sabía usted que todas las lenguas que han existido en el mundo, todas las lenguas de tribus, de pueblos, de naciones, con el tiempo han ido cambiando y han ido modificándose? Pero ¿sabía usted que el idioma hebreo se ha mantenido por miles de años? No que no hayan tenido algunos pequeños cambios, pero el hebreo se ha mantenido por siglos y se ha transmitido a los hijos de generación en generación. Y por supuesto, no solo el lenguaje, sino su fe, sus creencias, sus costumbres. Después de cientos y miles de años, las costumbres de los judíos siguen siendo las mismas. ¿Cómo han podido hacer eso? ¿No se acuerda que ese fue la orden que le dieron a Moisés?
y enseñarás esta palabra a tus hijos cuando anden por el camino, cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando salgan de la ciudad, cuando regresen a la ciudad. Y el pueblo de Dios lo ha hecho. Y por eso el pueblo, aunque ha andado errante, es decir, ha andado, hermano, por muchas naciones, por casi todas las naciones del mundo, los israelitas han tenido que huir, siguen siendo un pueblo con el anhelo de regresar al mismo lugar por las costumbres y por las órdenes de Dios. ¿Cómo lo lograron hacer? Influyeron en su generación. Yo quiero terminar preguntándole, ¿quiere usted influir en sus generaciones? En las generaciones que vienen, ¿quiere influir? Es tiempo de trabajar para que podamos nosotros hacer también ese trabajo en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Póngase de pie, por favor. Digámosle no a las malas costumbres y empecemos a trabajar en las costumbres que edifican, no en las costumbres del mundo, no en las costumbres que el mundo quiere influir en nuestros hijos. Influyamos nosotros a través de la palabra del Señor. Pongámonos de pie, por favor, hermano. Aleluya. Así de pie, yo quiero invitarle a que oremos, aprovechemos esta noche, dado que el tema tiene que ver con la familia. ¿Por qué no oramos por nuestros hogares, por nuestras familias? Aparte de decirle al Señor, Señor, guarda nuestros hogares de todo lo que está pasando. Pero lo que está pasando en el mundo de virus y de enfermedad, de veras, no es tan grave como el virus del pecado que está matando a millones. Su alma está matando jóvenes, jovencitas, niños y aún padres que no se han afirmado en las cosas del Señor. Cierra tus ojos. Cierre sus ojos y levante sus manos conmigo, Señor, un momento. Es una buena noche para hablar palabra de Dios. Es una buena noche para cantar, una buena noche para alabar, una buena noche para decirle, Señor, bendice nuestras casas, bendice nuestras familias, bendice nuestros hogares. No le permitas al diablo influir en tu casa. No le permitas al diablo influir en tus hijos. No le permitas al enemigo arrastrar a tus hijos a las cosas del mundo. Aleluya. Busca a Dios, ora a Dios. Trae las costumbres de la palabra a tu casa, a tu hogar. Aplica la palabra. Aplica la oración, aplica los dones. Apliquémonos a la palabra del Señor y traigamos a nuestros hogares el consejo divino, el consejo de la Escritura. En el nombre de Jesús, vamos a levantar nuestra oración y nuestro canto al Dios de los cielos. Señor, bendice las nuevas generaciones. Mil generaciones, tú eres digno, tú eres Dios. A ti Aleluya. Rey, cantamos con el cielo, tú eres digno, tú eres Dios.
hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de los hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú andes, que te llene, te rodee, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 te ama, Él te ama, Él te ama. Oh. Quiere levantar su mano conmigo, Padre. Oramos esta noche para que tú derrames de tu bendición sobre cada hogar, sobre cada familia. Bendice las generaciones que vienen, Señor. Bendice a los hijos. Bendice a los hijos de nuestros hijos. Bendice hasta 1000 generaciones, Padre. Oramos esta noche creyendo que tú puedes cambiar el rumbo de generaciones, Señor. Oramos para que tú llenes y derrames de tu gracia sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias. Oramos para que cubras, Señor, con tus alas y guardes los hogares, Señor, de todo mal, de todo peste, de toda enfermedad, de todo virus, de toda obra de las tinieblas, de todo mover, Señor, del diablo, Señor, queriendo afectar aún los hogares de los santos. Te pedimos, oh Dios eterno, que tú los cubras con las alas del Altísimo, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre, por ser un pueblo especial, un pueblo redimido con tu sangre, un pueblo, Señor, escogido de lo vil y de lo menospreciado, para ser un pueblo santo, un pueblo que te alabe y que te adore, Señor. Padre, te damos gracias esta noche. Te damos gracias, Dios, por tus cuidados, por tu bondad y por tu misericordia. Señor, oramos por cada una de las familias de la iglesia, para que tu mano poderosa, Señor, guarde sus vidas y su hogar como solo tú puedes hacerlo. Oramos por aquellos que están pasando enfermedades. Oramos por aquellos que están aún hospitalizados. Oramos, Señor, para que tu mano poderosa se pose sobre sus vidas y traigas hacia ellos, Señor, tu paz,
tu reposo y tu misericordia. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios.